más fuerte a nuestro Dios. Él merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. ¿Mande? Oh, los niños pueden pasar a sus clases, por favor. Ayer la apóstol Lulú nos estuvo enseñando 5 puntos para poder derribar gigantes, conocer a Dios, saber quiénes somos, conocer nuestras armas, dejar la carga, tenemos que estar ungidos. Estuvimos hablando que antes de derribar los gigantes externos, tenemos que derribar los gigantes internos. Y tanto el día de ayer como hoy se nos ha estado hablando, si escuchamos lo que el Espíritu de Dios está hablando, simplemente porque Dios está con nosotros, ya somos más que vencedores. Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Repite conmigo, Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ese es el plan y propósito de Dios. Cuando Dios visitó la nación de Israel, su propósito era llevar literalmente una generación entera, una nación entera a la tierra de Canaán. Y Dios no se apartaba de ellos, ni de día ni de noche. Durante el día los cubría con una nube que los cubría del sol, en la noche los cubría con una columna de fuego que los protegía del frío. Los seguía en forma de roca para suplir, en este caso, su sed. Diariamente les enviaba el maná. Y a través de los años he descubierto que aunque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, tenemos todo lo necesario para caminar como vencedores de gigantes. Nada hay imposible para nosotros. Dios caminó con ellos en todo tiempo, pero la mayoría de ellos no entraron, aunque Dios los acompañaba de día y de noche. Hubieron hombres que no cumplieron su propósito, aunque tenían a Dios. Saúl comenzó con una experiencia poderosa con Dios. Dios, sin que Saúl buscara una posición o buscara reinar, perdón, déjeme ver el tiempo. Sin que buscara una posición, Dios le dio una cita divina con Samuel y lo ungió. Y de hecho tuvo un encuentro con una compañía de profetas. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se le dijo que hiciera todo lo que estuviera en su corazón, porque Dios estaba con él. En esta misma congregación hace años había una persona, le di una palabra profética. Dice el Señor: tengo planes para ti, te he llamado a este lugar, no es tiempo para salir. Si tú permaneces en este lugar, voy a llevar tu ministerio literalmente a una dimensión internacional. Pero si tú te vas antes de tiempo, sí te voy a bendecir, pero tu ministerio tendrá muchos límites en tu vida. De parte de Dios tenemos todo ganado en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que alinear nuestra mente y nuestro corazón a la mente y corazón de Dios. Lo que llevó a David a ser ese vencedor de gigantes es que él desarrolló algo en su corazón que Dios mismo dijo: he encontrado a un hombre. No dijo que tiene fuerza, no dijo que tenía mucha revelación, aunque la tenía y tenía fuerza. No dijo los atributos que él tenía. Lo que Dios dijo: es un hombre que tiene mi corazón. Entonces voy a enfocarme un poco en lo interno y voy a hablar de algunas claves
que nos pueden ayudar a caminar juntamente con Dios para poder derribar cualquier gigante. Repito conmigo, cualquier gigante en nuestras vidas. Número uno, nunca venceremos si no tenemos una determinación de ser vencedores o ser derribadores de gigantes. Por 40 días, todo el ejército de Israel tuvo una oportunidad de levantarse y tomar el reto y literalmente derribar a Goliat, vencer a Goliat. Tenían al mismo Dios. Los hermanos de David no solamente tenían el mismo Dios, pero tenían al mismo Padre natural. Vivían en la misma casa, tenían el mismo acceso a la misma información, pero había algo en el corazón de David que era determinación. Repite conmigo, determinación. En Job 22:28 dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Nunca iremos más allá de lo que nosotros determinemos en nuestro corazón. Siempre encontraremos batallas y obstáculos para llegar al blanco o a la meta que Dios nos ha llamado a conquistar. De hecho, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán, Dios pudo haber derribado a los gigantes con granizo, pudo haber enviado un viento que los alejara, pudo haber hecho algo sobrenatural, pero los dejó para darle la oportunidad. Escucha, repite conmigo, oportunidad a Josué y a los hijos de Israel, que ellos los empezaran a eliminar poco a poco, para que de esa manera las bestias del campo no destruyeran la tierra. Pero Dios ya les había dado la victoria. Repite conmigo, determinación. Ahora, 1 Samuel 17, 31 y 32. Bueno, vamos a leer el 32 por el tiempo. Dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, del gigante de Goliat, que ya habían recibido 40 días el reto. Pero David dijo: tu siervo irá. No dijo: voy a orar a ver si voy. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, Dios nos habla de honrarlo con nuestros bienes y decimos: voy a orar, y oramos por 5 años a ver si vamos a diezmar o no vamos a diezmar? Y seguimos con problemas financieros y no derribamos el gigante de la escasez porque no obedecemos principios básicos. O Dios nos habla de responder a un llamamiento en nuestras vidas y decimos: voy a orar, y tenemos 5 años orando. Yo conozco muchos hombres de Dios orando para ver si van a responder al llamado de Dios por años. No hay una determinación que digan: Dios me habló. Cuando Dios le habló a Pablo, escucha, cuando Dios le habló a Pablo camino a Damasco, él se levantó con una determinación: ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Y desde ese momento él comenzó literalmente a hablar de su testimonio. No oró para ver si era la voluntad de Dios. Ya Dios le había dicho lo que él quería que él hiciera, porque obediencia retardada es igual a desobediencia. Y nunca experimentaremos nosotros una conquista en nuestras vidas si no obedecemos instrucciones básicas en nuestra vida por medio de la determinación. David dijo: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Repite conmigo: este año me determino a derribar todo gigante que limita mi relación con Dios, que limita mi relación en mi matrimonio,
que limita mi relación en mi familia, que limita mi caminar en mi ministerio, que limita el crecimiento en mi economía, que limita el crecimiento en mi ministerio. Este es el año donde cada gigante caerá, porque me determino con el poder de Dios, con el Dios que vive dentro de mí, derribar cualquier gigante que está impidiendo el avance en mi vida. ¿Cuántos dicen, este es mi año? Y la que está a tu lado, deja de orar y comienza a accionar. A veces oramos por 5 años, 10 años, 15 años. Segunda clave, tenemos que cuidar la condición de nuestro corazón. Ayer hablé un poco acerca de eso. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el tal. En otras palabras, somos lo que pensamos, aunque Dios ya dice que somos más que vencedores. Jeremías 29:11 dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, son pensamientos de paz y no de mal, para darles el final que ustedes están esperando. Yo sé los planes que tengo para ustedes, pero solamente puedo llevarlos a lo que ustedes están esperando que yo haga en sus vidas. ¿Cuántos dicen, este es mi año? Este año voy a quebrantar el espíritu de escasez en mi vida. Este año voy a diezmar, voy a ofrendar, voy a ayudar, voy a hacer cualquier cosa hasta que quebrante todo espíritu de escasez en mi vida. Este año voy a escalar a la grandeza por medio del servicio en mi vida. Voy a servir, a servir, a servir, a servir hasta que se rompa cualquier obstáculo que está impidiendo que llegue o alcance lo que Dios quiere que yo alcance. Voy a trabajar en mi matrimonio haciendo todo lo que pueda hacer para poder tener un rompimiento. Voy a invertir en mis hijos, voy a trabajar con mis hijos hasta que pueda experimentar cualquier rompimiento en la vida de mis hijos, y ellos se puedan levantar, puedan tomar su lugar, su posición en Dios. Y voy a alinear mi corazón al corazón de Dios en la vida del ministerio. Cuidar la condición del corazón. Primera de Samuel 17:33. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. ¿Cuántas personas nos quieren poner límites en nuestras vidas? A David, el mismo rey, le dijo, tú no puedes pelear contra el filisteo. Tú eres joven, no tienes la experiencia. Él es joven, él es guerrero, él es hombre de guerra desde su juventud. Sus hermanos le dijeron, se enojaron con él cuando lo vieron preguntando acerca de lo que estaba haciendo ahí. Le dijeron, tú tienes una actitud errónea en tu corazón. Trataron de desanimarlo, pero él, como dice la palabra, se fortaleció en Dios. Dijo, no están entendiendo. Sí es cierto, no tengo la capacidad en mí, pero a través de la presencia, a través de la unción, a través de aquel que vive en mí, que es mayor que el que está en el mundo, aquel tiene armas poderosas, pero yo no tengo armas ni las sé usar, pero tengo aquel que puede vencer cualquier obstáculo, que puede utilizar lo más pequeño, lo más insignificante, como pequeñas piedras. Lo mismo pasó con Moisés. Dios le dijo a Moisés cuando estaba delante del mar, ¿qué tienes? Empezó Moisés a quejarse y Moisés le dice, pues aquí está mi vara. Pues eso pequeño
pequeño que tienes, lo insignificante que tienes, a lo mejor no tiene un valor a los ojos de los hombres, pero levanta tu vara. Jesús, cuando multiplicó los panes y los peces para alimentar 5,000 hombres, sin contar a mujeres y niños, necesito algo insignificante, algo que alguien esté dispuesto a aportar o a poner en mis manos, para que en mis manos lo pueda utilizar para crear una victoria poderosa. Tú tienes algo de parte de Dios, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Cuidemos nuestro corazón, que ninguna palabra nos desanime, o que ningún comentario nos desanime, pero siempre mantengamos escuchando la voz del Espíritu de Dios, que siempre nos va a decir: tú eres más que vencedor. El mismo Jeremías escuchó su propia voz cuando él mismo se dijo a sí mismo: yo no voy a poder, yo soy un niño, no sé hablar. Y Dios tuvo que venir y decirle: no digas eso acerca de ti, tú no eres un niño. Antes que yo te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí, yo te santifiqué, pero también yo te di como un profeta a las naciones. Lo que vas a hacer, lo vas a poder hacer, porque yo te diseñé en perfección para hacer la tarea que yo te llamé a hacer en la tierra. Vas a conquistar, vas a vencer, lo vas a lograr. Ese gigante, ese obstáculo va a caer. Repite conmigo: voy a vencer todo gigante en mi vida. Voy a conquistar toda tierra, todo territorio, por causa de aquel que está en mí, que es mayor que cualquier gigante que se levante. Jesús nos lo dijo de esta manera: y yo edificaré en mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán prevalecer en contra de mi iglesia. Tú y yo somos la iglesia del Señor. Jesús dijo: he aquí que yo les doy autoridad de pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del maligno, y nada les puede dañar. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso disipulen a las naciones. Nos dio autoridad para afectar naciones, porque Él recuperó toda autoridad y Él nos ha confiado esa autoridad. Repite conmigo: este es mi año de conquistar los gigantes que se han levantado en contra de mi vida, porque voy a cuidar la condición de mi corazón. Tenemos que cuidar las palabras que hablamos. Tenemos que hablar palabras de derribadores, de gigantes, de vencedores. El apóstol Reinaldo nos estuvo hablando o leyendo en Primera de Samuel, capítulo 16, donde se refiere a David, que era prudente con sus palabras. Mira, Proverbios 18:21: la muerte y la vida están en poder de la lengua. La conquista o la derrota también está en poder de la lengua. El pueblo de Israel decía: no podemos. Saúl le dijo a David: tú no puedes. Los hermanos le dieron a entender a David: tú no puedes. Pero David dijo: no desmaye el corazón de nadie. Yo pelearé, yo le venceré, yo quitaré la afrenta de Israel. Estuvo hablando proféticamente a su situación. El valle de los huesos secos, el ejército de Dios se secó por causa de las palabras que ellos hablaban acerca de sí. Y Dios tuvo que soltar una palabra del cielo a la tierra para literalmente alinearlos al propósito de Dios y resucitar el propósito de Dios, y que el ejército de Dios se levantara para conquistar. Muchas personas dicen: es que las cosas en México se están poniendo más difíciles. Yo quiero decirte
que México está experimentando los inicios de uno de los más grandes avivamientos de la nación. Hoy vemos mega iglesias en México. Años atrás había pequeñas iglesias, mucha persecución. Sigue habiendo persecución en algunos lugares, pero el evangelio está corriendo. La palabra de Dios está corriendo, está siendo glorificada. Más gente está siendo alcanzada. Jóvenes están siendo alcanzados. Jóvenes están siendo alcanzados. ¿Cuántos niños están tocando al año a través del proyecto del Buen Samaritano? No podemos decir que el evangelio no está avanzando, que el evangelio no está progresando, porque Dios está empezando a mostrarnos los pequeños frutos en la pequeña nube del tamaño de una mano para el grande avivamiento que viene para esta nación, que será un puente de avivamiento para muchas naciones. Porque algo que nos caracteriza a los mexicanos, que tenemos pasión, que tenemos hambre, le ponemos sabor, chile, sazón a todo lo que hacemos. Por eso Dios va a utilizar esa pasión que hay en el corazón de los mexicanos para poder ser ese instrumento para ese grande avivamiento en medio de las naciones. Por eso tenemos que cuidar nuestras palabras. 1 Samuel 17:46. El Señor te entregará hoy en mi mano. Qué tremendo. Un gigante que intimidaba al ejército. Llega un joven que ni siquiera era parte del ejército. Y dice: el Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Todo México sabrá que la iglesia de México es la autoridad de Dios en la tierra. Sabrá que la iglesia es la embajada de Dios en la tierra. Que la iglesia ha sido llamada para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los potestades y principados en México y en las naciones. Toda potestad, todo principado caerá por causa de la autoridad que Dios ha delegado a la iglesia en México. Repite conmigo: cuidaremos de nuestras palabras. ¿Cuántas veces tenemos temor de hablar de ciertos temas cuando están bien claros en la palabra de Dios? Y Dios siempre va a respaldar su palabra con señales, prodigios, maravillas. El ámbito de lo sobrenatural es respaldado por medio de la palabra del Señor, porque Dios no respalda al hombre, pero Dios respalda su palabra con señales, prodigios y maravillas. En Números 13:30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Pero Dios ya les había dicho: esta es tu tierra, yo se las he entregado. Y Moisés, escucha, Moisés, Dios nunca le dijo que mandara espías a espiar la tierra. Dios le dijo: esta es la tierra, conquistan la tierra. Pero si estudiamos nos vamos a dar cuenta que Dios no le dijo a Moisés que enviara espías
a la tierra. Fue una idea de Moisés enviar los 12 espías, y los 12 espías, 10 de ellos regresaron con un reporte negativo, pero 2 de ellos que tenían una actitud diferente. Una versión dice que un espíritu diferente, pero otra versión dice que una actitud diferente. Los 10 dijeron: no podremos, porque ellos son más fuertes que nosotros. Pero 2 de ellos dijeron: Dios dijo que la tierra es nuestra, y sí podemos, y sí podremos, y sí lo vamos a lograr, y sí vamos a conquistar, porque Dios habló, Dios lo dijo. Hay tantas promesas en la palabra. El mismo rey David dice: acuérdate, oh Señor, de la palabra dada a tu siervo. Ella es mi consuelo en medio de la angustia. Tú me has vivificado, me has dado vida, me has avivado a través de lo que tú has hablado a mi vida. Es el tiempo donde seremos guiados por la palabra que sale de la boca de Dios, y no por nuestra opinión o la opinión de personas a nuestro alrededor. Tenemos que caminar en fe. Repite conmigo: tenemos que caminar en fe. Hebreos 11:33: por la fe conquistaron reinos, pero también por la fe derribó David al gigante, y otros por medio de la fe conquistaron cosas o obstáculos grandes delante de sus vidas. Por eso Hebreos 11 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que Dios existe, o que Dios es real, y que Dios es un recompensador de los que le buscan. Y la fe es la certeza de lo que nosotros estamos esperando. Y nosotros estamos esperando que este año 2024 los gigantes caigan delante de nosotros. ¿Cuántos dicen: ese es el año donde los gigantes caerán delante de nosotros? A través de la fe, mira, 1 Samuel 17:48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Esa es fe. Repite conmigo: esa es fe. ¿Cuántos dicen: este es mi año, este es mi tiempo? Todo gigante caerá. ¿Sabes? Siempre hay una palabra de parte de Dios para vencer cualquier gigante en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que ser prontos para obedecer o correr en obediencia a la instrucción de Dios por medio de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Siguiente clave: tenemos que ver los gigantes como una oportunidad de promoción en nuestras vidas. Los que derriban gigantes ven a los gigantes como una oportunidad para poder ser promovidos en sus vidas. Toda la nación, todo el ejército veía al gigante como un obstáculo, pero David dijo: ¿qué le darán al hombre que venza al gigante? ¿Qué le darán al hombre que alinee su corazón con Dios? ¿Qué recibirá el hombre que reciba una palabra de Dios y no la cuestione, pero que la obedezca? ¿Qué bendición habrá para el hombre o la mujer que alinee sus finanzas al diseño de Dios?
Dios le bendecirá, Dios le prosperará, Dios le abrirá un camino delante de él. ¿Qué le dará Dios al hombre, a la mujer que esté dispuesto o dispuesta a caminar bajo autoridad? Dios le dará la habilidad de caminar en una autoridad mayor. El centurión reconoció que su autoridad y la habilidad en su vida de poder activar un milagro sobrenatural en su vida estaba basado en su revelación a la autoridad. Mandó llamar a Jesús y les dijo a los mensajeros: díganle que venga a mi casa. Y estos mensajeros fueron, y Jesús estuvo dispuesto a venir. Pero después el centurión envió otros mensajeros y le mandó a decir a Jesús: díganle que no es necesario que él venga a mi casa, porque yo entiendo el poder y la autoridad que hay sobre la vida de Jesús, porque yo soy un hombre bajo autoridad, pero también soy un hombre que tiene autoridad, porque a este le digo ve y va, a este le digo ven y viene. Entiendo el poder de la autoridad. Por eso díganle que solamente suelte la palabra, que tiene autoridad, y mi siervo recibirá el milagro aún sin que Jesús venga a mi casa. Y Jesús soltó la palabra. Y cuando los mensajeros llegaron a la casa del centurión, escucha, preguntaron a qué horas había sido sanado el centurión, y se dieron cuenta que él fue sanado en el mismo instante que Jesús envió la palabra. Tuvo revelación de la autoridad. David entendió la autoridad. Él no se fue por su propia cuenta. Él cuando le pidieron a Isaí, su padre, que enviara a David, David consultó con su padre, y no solamente consultó con su padre, pero él fue bajo autoridad. Y el mismo Saúl, aunque él no caminaba bajo autoridad, entendía el principio de autoridad, porque él no caminó bajo autoridad, porque Samuel, que fue el instrumento para empoderarlo, y que Dios le dio una instrucción a Saúl a través de Samuel, él no la obedeció. Vino una segunda instrucción, tampoco la obedeció, y le costó el reino. Pero David, cuando vino la instrucción de su padre para ir a llevar panes y quesos, él se fue bajo autoridad, y al caminar bajo autoridad y se presentó delante de Goliat. Él lo vio como una oportunidad. Repite conmigo: una oportunidad. ¿Te acuerdas del hombre que nació ciego y que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús le dijo: ni él ni sus padres, pero para que él nació en esta condición, para que la gloria de Dios sea revelada. Cuando Lázaro murió, también fue una oportunidad. Esta enfermedad no es para muerte, pero es para que la gloria de Dios sea revelada. Siempre que venga un momento difícil en tu vida, no huyas del problema, no huyas de la situación, pero dile: Señor, ¿cuál es la oportunidad que está delante de mí? Porque Dios te va a dar la habilidad de vencer ese obstáculo, porque por un camino va a venir nuestro enemigo, pero por 7 caminos tendrá que salir huyendo de nosotros. Vendrá el enemigo en contra de nosotros, pero el Espíritu de Dios se va a levantar como una bandera, como un río a favor nuestro, para
para esparcir a nuestros adversarios. Muchas veces nos vamos a encontrar en medio de los problemas. Van a caer 1000 y 10,000, pero a nosotros no nos va a tocar. Solamente seremos testigos de la crisis, pero seremos una herramienta en las manos de Dios para hacer una respuesta en medio de la crisis, en medio del caos. Naciste para ser la respuesta para alguien más. Repite conmigo: nací para ser la respuesta a la crisis de alguien más, porque voy a derribar esos gigantes. Pablo lo dijo de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esos a los que conforme a su propósito son llamados. Hay alguien aquí que diga: es mi tiempo, es mi hora. Los gigantes van a caer. Voy a caminar sobre los gigantes y voy a recuperar y voy a recoger despojos de cada victoria que obtenga a través de que caiga cada gigante delante de mí, porque Dios está conmigo, pero también me ha dado las armas para derribarlos, y Él tiene la estrategia para poder caminar en sabiduría espiritual, para poder conquistar en medio de cualquier problema. Termino por el tiempo. Tenemos que tomar decisiones que nos lleven a derribar cualquier gigante en nuestras vidas. La vida para el cristiano está basada en decisiones. Repite conmigo: en decisiones. Dios desde el principio de la humanidad, puso al hombre en un lugar llamado Edén y le dio acceso a todo lo que había en el huerto. Y Dios puso un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y le dijo al hombre: puedes comer de todo lo que hay en el huerto, excepto del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas, de cierto morirás. Pero también en Deuteronomio capítulo 30 versículo 19, Dios dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pudiéramos decir que la victoria y la derrota. Escojan pues la vida, la bendición y la conquista, para que vivan, para que les vaya bien a ustedes, pero también a su descendencia. Por eso, escucha, David dijo: hoy yo te voy a vencer. Hoy tomo la decisión de honrar a Dios. Por eso Josué les dijo: ¿hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Si los Baales son dioses, sírvanles. Pero si el Señor es Dios, sírvanle a Él, porque la victoria se encuentra a través de las decisiones. Diariamente Dios nos da la oportunidad de tomar decisiones que nos van a llevar a la conquista o a la derrota. La conquista ya está. Termino. En una ocasión, el ángel del Señor se le presenta a Josué, y Josué le pregunta: ¿estás en contra de nosotros o estás a favor de nosotros? Y el ángel le dice, parafraseando:
estoy en un punto neutral, ni a favor ni en contra. En otras palabras, tu decisión determinará qué posición yo tomo. Hablan de Daniel. Él estuvo ayunando por 21 días. Pero aunque había una batalla, la respuesta de Dios, la victoria de Dios, no se soltó durante el tiempo del ayuno. Se soltó en el momento que Daniel tomó una decisión en su corazón. Cuando vino el ángel le dijo: no temas. Desde el primer momento que tú tomaste la decisión, que tú propusiste en tu corazón humillarte y pedirle dirección a Dios, en ese momento la respuesta fue enviada. Sí hubo oposición, pero ya la respuesta había sido enviada por medio de la determinación que Daniel puso en su corazón. Ponte de pie para terminar. Padre, te doy gracias, porque hoy nosotros tomamos la decisión de alinear nuestro corazón a tu corazón, nuestras palabras a tus palabras, nuestra voluntad a tu voluntad. El salmista oró: enséñame tus caminos y andaré en ellos. Padre, oramos que tú pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor por un momento. Tenemos que bajar pues la palabra a nuestro corazón, ¿verdad? La escuchamos, la fe viene por y el oír, ¿sí? Entonces, y adoramos a Dios. ¿Sabes cuál era las victorias de Jesús? Que terminando sus predicaciones no salía corriendo a ver si lo invitaban al barbecue o a ver si habían hecho pozole. ¿Sabes qué hacía Jesús? Salía a